FM 89.1, Radio Universidad. Precisamente del tema de los datos del INDEC, que contábamos recién en el panorama. Secretario, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien, muy a bien. Usted y a la mesa. Muy amable, acá estamos con Cami Sani y Guillermo Toivero. Muchas gracias por atender a la universidad, muy amable. No, por favor, es un gusto. Bueno, a ver, para muchos puede ser sorpresivo que, más allá de la fuerte creación de empleo que ha habido en el último tiempo por la recuperación de parte de la economía, todavía nos demos el lujo de decir que bajamos el desempleo. ¿Lo podría explicar si es tan amable, secretario? Bueno, a ver, los números están, los números son objetivos, y así como son objetivos cuando aumenta, son objetivos cuando disminuyen, ¿no es cierto? Y bueno, nos ha dado, en la última medición del último trimestre, nos ha dado un desempleo del 9.6, que es 3.5% menos que el mismo trimestre 2020, que era 13.1, ¿no? Claro. Y disminuimos 0.6, porque estábamos en el trimestre, con respecto al trimestre anterior, porque estábamos en el trimestre anterior en el 10.2 de desocupación. Y ahí tenemos un escenario en donde los varones es el 9% y lamentablemente siempre las mujeres son un poco más, es el 10.4 de desocupación. Aunque mejoraron respecto al trimestre anterior 1.9, porque en el trimestre anterior las mujeres estaban con una desocupación del 12,3 y ahora están en el 10,4. Esto lo que muestra es que hay sectores, como recién usted lo mencionaba, Jorge, que hay sectores que de la economía que se vienen recuperando. Algunos sectores manufactureros, industriales, hace 8 o 9 meses que se vienen recuperando. Algunos de ellos tuvieron una interrupción ahí por mayo aproximadamente, porque recuerda que ahí se cerró de vuelta un poco la economía por el recrudecimiento del COVID. Claro. Obviamente todo esto está de manos de la pandemia, pero de todas formas hay un mejoramiento de sobre 14 sectores productivos que se analizan, 12 están desarrollándose. Obviamente, por lo menos hasta ahora, hasta algunos días atrás o algunas semanas o una semana atrás, los sectores de servicio, gastronomía, hotelería, bueno, todos sabemos que vienen golpeados porque había limitaciones muy fuertes y severas con respecto a ellos, ¿no es cierto? Claro. Y además porque, bueno, el gobierno ha hecho mucho en términos de mantener las fuentes de trabajo, por ejemplo, primero con los ATP, que era el sistema de ayudas a los salarios, después con el Repro 2, que viene manteniéndose hace unos cuantos meses. Por ejemplo, en el último Repro 2, colaboramos en el pago de salario de 428.000 trabajadores, y cerca de 12.000 empresas. Y estamos con otros programas sociales, como los de la reducción de contribuciones patronales, que permiten aliviar las cargas al sector empleador. Por ejemplo, hay todo un programa que es denominado Norte Grande, que es en donde provincias del NEA y del NOA pueden reducir los aportes patronales en función del tipo de actividad y si no han expulsado mano de obra. O sea, hay una serie de medidas y de programas y de políticas que confluyen en una defensa del empleo, del trabajo registrado y también de los empleadores, por supuesto, ¿no? A nosotros nos interesan el mundo de la producción y el mundo del trabajo. Ustedes saben que nosotros adherimos fuertemente a lo que es el diálogo social, a lo que es las políticas tripartitas,
de negociación entre empleadores, trabajadores y Estado, y bueno, de alguna forma este andar de estos meses ha significado el mantenimiento, más allá de que se redujeron durante la pandemia y no hemos llegado a los niveles prepandémicos del trabajo registrado, estoy hablando, nos está faltando todavía alrededor de un 45% de recuperación con respecto a los 170.000, 180.000 puestos de trabajo perdidos. Hemos recuperado aproximadamente 110.000 de trabajo registrado, pero bueno, es un esfuerzo que estamos haciendo todo, no es el gobierno, esto es la sociedad en su conjunto, los trabajadores, la sociedad civil, los empresarios, el Estado, el Estado nacional, los estados provinciales, los municipios, tratando de colaborar en el mantenimiento del empleo, que es uno de los valores más importantes que tenemos los seres humanos, ¿no? El hecho de trabajar es importantísimo para todos. Claro. ¿Está plasmado en números de esta recuperación, licenciado? ¿Cuántos trabajos se han recuperado formales, no? Se han recuperado, digamos, desde que llegamos al piso se recuperaron 111.000 trabajos formales. Correcto. De los 173.000 aproximadamente que perdimos en relación a la prepandemia. Y lo que estamos viendo, por suerte, es que medición a medición vamos aumentando, en algunos casos vamos recuperando un poco más, en otras mediciones vamos recuperando un poco menos. Está íntimamente correlacionado, como les decía antes, hacia en determinado momento. Si ustedes recuerdan, veníamos con un proceso de apertura, hubo que cerrar un poco las actividades por el recrudecimiento de los aspectos pandémicos, pero vamos en la senda de recuperación y lo vamos a ver al final de año con la recuperación también del PBI, del Producto Bruto, que es verdad, el año pasado caímos 10 puntos, pero estamos en este momento, las mediciones que se están haciendo nos están dando aproximadamente una recuperación del 7,5, 8 puntos de esos 10 que perdimos el año pasado, ¿no? Antes de darle con mi compañero Guilleto Ibero, licenciado, solamente para que quede claro para la audiencia de dónde veníamos, ¿cuántos puestos de trabajo se perdieron durante el gobierno de Mauricio Macri? No, durante el gobierno de Macri se perdieron aproximadamente unos 92.000 puestos de trabajo. No estamos contando los informales, ¿no? Estamos hablando de formales. Nosotros hablamos de trabajo registrado porque la verdad se hace muy difícil la estadística sobre los informales. Usted sabe que lo que más mide informalidad en la Argentina es la encuesta permanente de hogares, SPH, pero eso son cuestionarios que se administran, no son datos objetivos como los registros de AFIP de los trabajos formales, en donde cada empleador tiene que registrar mes a mes el famoso formulario 931, en donde consta todos los trabajadores que tienen en su planta, ¿no? Y los descuentos y los aportes patronales correspondientes. Secretario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Guilleto Ibero lo saluda. ¿Cómo anda? Mucho gusto, Guillermo. ¿Qué tal? Mucho gusto, el gusto es mío. Para que la gente también entienda un poquito, ¿cómo es la forma de medición que tiene el INDEC? ¿Cómo es la forma de medición que tiene? Claro, ¿cómo miden el desempleo? Bueno, el INDEC, la forma de medición que tiene es, el INDEC mide en una serie de aproximadamente 32 aglomerados urbanos que representan algo así como el 80% de la población argentina, lo mide a través de cuestionarios administrados. En tiempos normales, esa administración de los cuestionarios son presenciales. Va la gente, van los encuestadores y entrevistan a las personas en muestreos al azar, programados con anterioridad, y le van haciendo preguntas, le van haciendo respuestas y van obteniendo las respuestas del grupo familiar que entrevistan. En épocas de pandemia se ha combinado algo de
encuestas de cuestionarios administrados con presencialidad, pero también en otros casos, digamos, con cuestionarios administrados, llamémosle virtualmente o telefónicamente, ¿no es cierto? O sea, ha habido combinaciones pero siempre se base a preguntas: ¿ha tenido trabajo? ¿Cuántas horas ha trabajado en la semana? En fin, ese tipo de datos. El trabajo con respecto a los números de desocupación, bueno, en el caso del trabajo registrado, después hay una apoyatura, como les decía antes, toda la información que sale de los registros administrativos, entendiendo por registros administrativos, digamos, las declaraciones que hacen los empresarios de los trabajadores que tienen en su planta mes a mes y que pagándoles el salario y que lo deben registrar a AFIP. Ahí hay, digamos, todo un corte en donde mes a mes AFIP puede proporcionar la cantidad de trabajadores que hay bajo trabajo registrado, con mucha precisión, porque son declaraciones juradas y finalmente se pagan cargas sociales en función de esas declaraciones juradas, ¿no es cierto? Claro. No hay demasiada forma de macanear sobre el trabajo registrado. No, más que nada para algún incrédulo, ¿no? Que dice que sí, siempre los números se dibujan y demás. No, para pero que lo bueno, tengan en cuenta. sí, pero además, yo digo lo siguiente, como empecé a hablar, digo, cuando los números vienen mal, claro, son creíbles. Cuando bien, los números vienen bien, claro, no son creíbles. Es medio contradictorio, porque es el mismo organismo el que hace las mediciones con la misma metodología, no anda dibujando para arriba y para abajo. Respecto a esto se puede hablar de lo que pasó con las elecciones, ¿no? Denunciaron fraude hasta 2 días antes, pero como teóricamente en principio ganaron, no hubo fraude. Por eso, sí, efectivamente, lo que usted dice, digo, sucedió y bueno, a veces lamentablemente tenemos políticos que supuestamente se anticipan a un escenario que no ocurre nunca, porque además me parece que una de las cuestiones que tenemos que estar absolutamente contentos los argentinos es que venimos ya de un proceso desde 1983 de cantidad de años con procesos electorales ininterrumpidos, lo cual es ya algo sumamente importante para nuestra vida civil, y la verdad que nunca ha habido, siempre ha habido alguna denuncia, siempre se ha comprobado alguna cuestioncita, sí, pero macanas grandes, errores grandes, eventualmente fraudes, al contrario, siempre se han aceptado los resultados, no ha habido demasiado cuestionamiento, o sea, hay controles cruzados, hay una gimnasia que hemos hecho los argentinos en términos de elecciones, que en ese sentido tenemos que estar orgullosos desde el punto de vista de la participación, el control y finalmente los resultados, que habrán sido para un lado, habrán sido para el otro, pero son los resultados de lo que votó la comunidad, nuestros hermanos y hermanas argentinos. Licenciado, quiero saber si le puedo robar un minuto más. Sabemos que estaba muy ocupado, que tuvo la amabilidad, como hombre profesor de facultades, ha tenido la amabilidad de atender a la universidad. Quería saber si nos queda tiempo para una pregunta más. Sí, cómo no, adelante. Qué amable, bueno. La pregunta es, a ver cómo se congenia esto, de acuerdo a la lógica... Y no es difícil, si no es difícil la pregunta, No, es más o menos, porque, no, para usted no es difícil, pero, a ver, la quiero clarificar así. Usted corríjame, la lógica que indica que el efecto desaliento en la pandemia ha jugado un papel en la tasa de ocupación y de actividad muy grande. Por lo tanto, la lógica indica que si la economía se empieza a mover, más gente va a ofertar su trabajo y hay que ver si esa demanda es cubierta. La pregunta es, si esta premisa es la correcta, si están pensando en transformar en trabajo algo muy importante que son los planes sociales para que también sea absorbida toda esa necesidad. Sí, rotundamente sí, y le voy a dar un ejemplo. Nosotros hace 2 semanas atrás salió un decreto referido a la relación entre trabajo agrario, las cosechas temporales, azúcar, arándanos, cítricos, sobre todo en el NEA y en el NOA, en todo el país,
pero sobre todo en el NEA y en el NOA, que no conseguían mano de obra. ¿Por qué no conseguían mano de obra? Porque los trabajadores que regularmente trabajan en ese tipo de cosechas tienen planes sociales, fundamentalmente el plan Potenciar, o la UH, la tarjeta alimentaria y el programa Potenciar. Y cuando trabajan en la cosecha, si están trabajando en blanco, y todos propiciamos que se trabaje en blanco, tienen un alta en AFIP. AFIP le da de alta y dice, un trabajador registrado. Al darle el alta, perdía los planes sociales, el AUH, o perdía el Potenciar, o perdía la tarjeta alimentaria. Bueno, ahora se sacó un decreto presidencial en donde, referido a las cosechas, a las cosechas con una duración no mayor de 6 meses, en donde entra la mayoría, prácticamente el 100% de las cosechas, la persona sigue cobrando el plan. Qué bueno. Pero además cobra el salario de convenio. Qué bueno eso. Y si con posterioridad el empleador, por las razones que sea, quiere continuar con esa mano de obra que ya la aprobó, a partir del 6º mes, el plan social se incorpora como parte del salario. O sea, ya no lo cobra por afuera del salario, pero se incorpora como parte del salario por otros 6 meses o un año más. Muy importante. Entonces, esto es una forma de hacer converger el mundo de las ayudas dinerarias, de las personas que reciben unas ayudas dinerarias por parte del Estado Nacional en función de su condición de pobreza o exclusión o falta de trabajo, por las razones que sea, y el mundo laboral. Y estamos tratando de crear estos vasos comunicantes, y seguramente a partir de las próximas semanas y de los próximos meses vamos a ir extendiendo esta posibilidad a otros sectores de la economía, como para ir generando un círculo virtuoso, un sendero, más que un círculo, un sendero virtuoso en donde podamos ir empalmando la ayuda del Estado con el empleo genuino. Estamos hablando de algo muy importante, porque ya estamos hablando de cientos de miles, millones de personas, ¿no? A ver, digo, los beneficiarios del programa Potenciar, que cobran medio salario vital y móvil, o sea, hoy, hasta que se produzca el aumento que se firmó días pasados, está en el orden de números redondos de 13.000 pesos, 12.500 y pico de pesos. Ahí estamos hablando de 1.100.000 beneficiarios. O sea, que son esfuerzos que hace el Estado por un lado, pero que queremos que en la medida que haya una reactivación vayamos transitando, vuelvo a repetir, desde la colaboración dineraria por parte del Estado a quienes lo necesitan, a situación de trabajo y de desempeño, con la cobertura social y que eso significa, por supuesto, ¿no? Trabajo registrado, es obra social, es posibilidad... y aparte es financiamiento para la ANSES para poder pagar mejor bien las jubilaciones. Por supuesto, hay como muchos colateral, digamos, de una situación de esa naturaleza. Claro, qué bueno. Bueno, nos ha dado noticias muy importantes, secretario. Es muy amable en habernos atendido, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. La amabilidad por parte suya. Hasta pronto, gracias. Bueno, el licenciado Leonardo Di Pietro, que es profesor también en universidades, es el secretario de Empleo de la Nación, que ha tenido la amabilidad de atender entre tanta gente. Te digo, lo que acaba de decir Guille y Cami, vos te imaginas, progresar, sí, empleo joven, trabajadores golondrina, todo eso va a ser, en la medida que han hecho esas capacitaciones y cobran esos planes, tienen trabajo y a la vez van a seguir cobrando el plan. Claro. Pues un golazo eso. Sí, es una súper buena noticia, porque a veces resulta que es un poco desalentador el hecho de que cuando son contratados, enseguida se les da de baja, y el sueldo a la vez es lo mismo que cobrar el plan, porque el salario básico, bueno, ¿te acordás el tema del famoso que salió en todas las radios, en todo el grupo Clarín? ¿Te acordás, Guille, en La Nación, todo el de los limones? Que se quejaba que quería contratar trabajo y todos estos vagos no querían trabajar, que él les prometía pagar en blanco. Decía, después se supo la realidad, le quería pagar 5.000 pesos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.